Segunda de Corintios. Ok. ¿Y cuál fue el último capítulo que tratamos? ¿Se recuerdan? El 7. Por lo menos hay dos que prestaron atención. Fue el capítulo 7. Entonces, ¿qué capítulo nos toca hoy? El 8. El 9. No, después del 7 va el 8. Ok. El 8. Sí, usted está mirando el bosquejo. Sí, vamos a comenzar hoy con el 8 y terminar la semana que viene con el 9. Pero le hago esa pregunta porque hay gente que se ofende cuando el pastor habla del dinero. Y es el tema que nos toca hoy. Le quería dejar saber, cuando predicamos a través de un libro, nos toca temas incómodos. Y no incómodos, pero es un tema que a alguna gente le es incómodo, porque su cartera todavía no se ha convertido. Ellos se convirtieron, pero no su cartera. Su billetera sigue impía. Es lo último que se convierte, su cartera. Entonces, en Corintios 8 y 9, 2 Corintios 8 y 9, Pablo trata dos aspectos de ofrendar. Él habla primero de la práctica en el capítulo 8 que vamos a ver hoy. Y la semana que viene vamos a ver los principios para ofrendar. Y la Biblia trata este tema porque es un tema bien importante. Miren, la Biblia dice, el Nuevo Testamento, si usted puede leer eso ahí, dice, el Nuevo Testamento tiene 2350 versículos sobre el dinero y las posesiones. Si se juntaran en epístolas, serían más que las 3 epístolas de Pablo. En otras palabras, es un tema muy importante en la Biblia. No podemos ignorarlo. Jesús dijo, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así que hay una conexión entre la vida espiritual de una persona y el dar de una persona. Cristo habló más del dinero y las posesiones que del cielo, que del infierno, que de orar, y aún habló más del dinero y las posesiones que de la fe. Entonces es un tema importante. Dios sabe que muchas veces nuestras posesiones nos poseen a nosotros. O como leyó esta mañana José, la avaricia es idolatría. Entonces, ¿qué dice la Biblia? No qué dice el pastor Tony, sino qué dice la Biblia en cuanto al tema de ofrendar. Es un tema importante, si no tuviera la Biblia. Y para los cristianos es importante recordar que esto es un asunto para creyentes. Si usted todavía no es cristiano, esto no es para usted. Si usted nos visita, esto no es para usted. Esto es para los que son de la casa. Pablo está hablándole a la iglesia en Corintios, porque ellos habían prometido dar. Noten el versículo, capítulo 8, versículo 1. Dice, así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pensamos que son la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Berea y la iglesia de Filipo, que quedan en el área de Macedonia. Y que en grande prueba de tribulación, noten el contraste aquí, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Noten el contraste, ¿no? Prueba, ellos tenían gozo. En pobreza eran generosos. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos, otra palabra que cabe ahí es rogándonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio o en esta ofrenda. Yo llevo 29 años pastoreando y nadie me ha rogado por el privilegio de dar. Se han quejado de dar, pero nunca me han rogado por el privilegio de dar al Señor. Estas iglesias pobres, estaban rogando que les concedieran el privilegio de participar
en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Ahí está la clave. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Y el 7, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud. Básicamente ustedes tienen todos los dones. Y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Entonces Pablo se está refiriendo a 1 Corintios 16, que voy a poner aquí arriba para que leamos. Dice así, Pablo dice a ellos, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana. ¿Por qué es importante esa frase? Porque la iglesia se reúne el primer día de la semana. No nos reunimos el último día de la semana, no nos reunimos el sábado, nos reunimos el domingo. Y Pablo dice, cada día de la semana, en otras palabras, cada vez que ustedes se reúnen, cada uno de vosotros, no los que tienen dinero, no los que están bien, cada uno de vosotros ponga aparte algo, que no es una cantidad, algo, según haya prosperado. Así que no solamente algo, no es alguito, ¿verdad? Es algo, y es algo según haya prosperado, guardándolo, no gastándolo en otras cosas, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Continúa. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces Pablo se refiere aquí en 2 Corintios a esta carta de 1 Corintios, que le dice a ellos que ellos querían dar a esta iglesia en necesidad. Había persecución en Jerusalén, habían tumultos y otras cosas en Jerusalén, y por lo tanto Pablo quería que ellos ayudaran, así como la iglesia de Macedonia ayudó. Así que lo primero que queremos ver aquí es la práctica cristiana de ofrendar. Es una práctica, desde el Antiguo Testamento los levitas y otros recogían ofrendas, varias ofrendas. Obviamente en el Antiguo Testamento vemos más la práctica del diezmo, pero que el diezmo, para aclarar algo, porque hay gente que está confundido con el diezmo no comenzó con la ley. El diezmo comenzó con Abraham mucho antes de la ley. Entonces el diezmo no es un asunto que podemos decir eso es del Antiguo Testamento. No necesariamente. Yo practico el diezmo y quizás otros de ustedes lo practiquen, porque no es algo de la ley. No fue instituido por Moisés, fue instituido por Abraham mucho antes de Moisés, y por lo tanto es antes de la ley y no necesariamente dejó de ser después de la ley. Pero en el Nuevo Testamento el énfasis es dar, como dice aquí que leímos ya, dice dar de acuerdo a como Dios te ha prosperado. Entonces si esta semana trabajé 40 horas y yo doy tal ofrenda, y la semana que viene me dieron overtime y trabajé 60 horas, pues Dios te ha prosperado más, ¿no? Si esta semana recibí un bono de la compañía, pues entonces debo dar más porque Dios me ha prosperado más. Si alguien te regaló $1,000, yo debo de dar de acuerdo a lo que Dios me ha prosperado. Entonces uno debe dar de acuerdo a lo que Dios le da. Hay personas que su manera de dar es darle a Dios lo menos que pueda. ¿Cuánto es lo menos que yo podría darle a Dios? Y esa actitud Dios no la honra. Y vamos a ver en un momento un pasaje que va con esa idea. Pero aquí vemos que la práctica de dar es una práctica cristiana desde Génesis, y lo vemos hasta el final
en la palabra de Dios. Ofrendar como una gracia de vida, dice el pasaje aquí. Dice que como nosotros hemos recibido de Dios, debemos de dar. Dios nos ha dado tanto a nosotros que nosotros debemos devolverle a Él de lo que Él nos ha dado. No es un asunto de obligación, es un asunto de privilegio. ¿Qué privilegio tenemos nosotros de darle a Dios de lo que Él nos ha dado a nosotros? Entonces no debemos de mirarlo como un asunto de obligación o un asunto de incomodidad o un asunto de depresión, ver nuestro dinero separado de nuestra mano. Hermanos, debemos de dar con corazones alegres y generosos al Señor, porque mientras más damos, más podemos hacer la obra de Dios aquí y fuera de aquí. Ahora mismo tenemos nuestros misioneros que están haciendo la obra de Dios, y qué bendición poder darle a ellos de las ofrendas para ese ministerio y otros. Y noten, hermanos, que ellos dieron bajo gran adversidad. Ellos eran pobres y sin embargo Dios los usa como ejemplo de que ellos fueron generosos, gozosos dieron. Dice la Biblia, y este es un asunto de que tenemos que entender, y es que el cristiano no es dueño de lo que tiene. ¿Entiendes ese concepto? El cristiano es un mayordomo y el dueño es Dios. Miren lo que dice la Biblia. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Esto es un concepto anticapitalismo, porque creemos que lo que nosotros tenemos es de nosotros. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Dios es soberano. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que, hermano, aquí es donde choca la cultura moderna con la Biblia. Por eso digo que la cartera es lo último que se convierte. Porque para muchas cosas somos generosos, pero para con Dios somos tacaños. Para muchas cosas queremos ser, por ejemplo, su hija o su sobrina o su prima tiene un baby shower y usted quiere comprar un regalo grande para que la gente vea que usted la quiere mucho y usted compra el más grande de la lista que hay, para que todo el mundo vea que es mucho y yo quiero estar. Y buscamos el regalo más caro, pero con la ofrenda buscamos el billete más pequeño. Y la idea es, quiero que entiendan algo. Dios no necesita su dinero. Dios no lo necesita. Usted no se lo quiere dar, no se lo dé. Nuestra iglesia no necesita su dinero. Si usted no lo quiere dar, quédese con él. Porque Dios provee. Nosotros no confiamos en ustedes para proveer, confiamos en Dios para proveer. Entonces no. Y recuerden que estamos en Corintios 8 porque acabamos de predicar Corintios 7. Así que no lo estoy cogiendo con ustedes hoy. Es el capítulo que nos toca. Porque ya veo, me van a tirar pilla en un momento. Están haciendo caritas ya. Entonces, hermano, si usted no lo quiere dar de corazón, quédese con él. Gástelo en otra cosa. Se lo devolvemos. Usted dijo algo hoy, lo quiere para nada, se lo devolvemos. No nos interesa su dinero. Es un privilegio darle a Dios. Es un privilegio ver cómo Dios provee para nosotros cuando le damos a Dios. Cuando usted pone a Dios primero, Dios le bendice. Entonces, si usted no quiere saber, si usted prefiere depender de usted que depender de Dios, hágalo a ver cómo le va. Yo prefiero depender de Dios y no depender de mí, porque Dios recompensa al dador alegre. Vamos a ver eso después, en la semana que viene. Entonces, un dueño se pregunta lo siguiente: ¿cuánto de mi dinero
Debí poner mi en letra mayúscula. ¿Cuánto de mi dinero le daré a Dios? Ese es el dueño. El mayordomo se pregunta, ¿cuánto del dinero de Dios? ¿Con cuánto del dinero de Dios me voy a quedar? ¿Ven la mentalidad diferente? Y nosotros somos mayordomos, no dueños. Dice la Biblia, el dueño se pregunta, quiero esto. O pregunta, quiero esto. Y el mayordomo dice, ¿cómo esto que quiero afectará mi habilidad para avanzar los propósitos de Dios? Otra palabra, usted planeó dar su ofrenda, pero hay un especial en la tienda. Y usted quiere aprovechar ese especial. Y usted gasta el dinero de la ofrenda en el especial. ¿Verdad? Entonces, tenemos que preguntarnos, ese dinero no es mío, es de Dios. El dueño dice, mis finanzas y mi ofrenda son mis propios asuntos privados. None of your business, ¿verdad? Pero el mayordomo dice, buscaré consejo sabio para que yo pueda ser fiel con los recursos de Dios. Son recursos de Dios. Entonces hay muchos cristianos viviendo como dueños y no como mayordomos. Hermanos, somos mayordomos. Lo que recibimos es un regalo de Dios. Si usted lo trabajó, porque Dios le dio salud y oportunidad y fuerza para hacerlo, pero realmente Dios le ha bendecido, Dios nos ha bendecido, y nosotros creemos que somos mayordomos y no dueños. Y eso va en contra de la cultura, ¿verdad? Porque la cultura, especialmente la cultura americana, uno se ve como dueño soberano de todo lo que uno tiene. Y es mi dinero, y es mi carro, y es mi casa, y son mis cosas. Y el cristiano debe pensar, no, esa casa es de Dios, ese carro es de Dios, ese dinero es de Dios, esas cosas son de Dios, esos hijos son de Dios, todo es de Dios. Él es el dueño. Cuando un cristiano entiende ese principio de que Dios es el dueño y yo soy el mayordomo, eso cambia la perspectiva de la persona. Entonces, es una realidad. Ofrendar es es una respuesta a la gracia de Dios como gracia de la vida, puse aquí. Segundo, vemos que en ofrendar vemos el ejemplo de Cristo aquí. Miren el versículo 8 en adelante. No hablo como quien manda. Pablo podía mandar, él era apóstol, pero él no quiso ser así. Él dice, yo no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Y este es un versículo de los más preciosos en todo el Nuevo Testamento. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué tremendo versículo. Dios envió a su Hijo Jesucristo, que rico, Hijo de Dios, rico en el cielo, se hizo pobre, murió por nosotros, para que por medio de su muerte nosotros tuviéramos ahora vida eterna. Somos ricos. Y fíjense que él usa ese pasaje en el contexto de ofrendar. El versículo 10. Y en esto doy mi consejo. Noten, él dice, no los mando, pero le voy a dar un consejo. Porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado, Pablo les dice. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. En otras palabras, ellos habían dicho que iban a dar, pero no lo habían hecho. Y Pablo dice, háganlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Y otro buen versículo aquí. Porque si, todos son buenos, pero ustedes no entienden. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene.
Pero Dios no espera que todos demos la misma cantidad, porque no todos recibimos lo mismo. Dios espera que uno dé de acuerdo a lo que tiene, no a lo que no tiene. Entonces yo soy una persona que creo en que uno debe dar regularmente, proporcionalmente. Yo personalmente, como le dije, yo practico el diezmo. Porque mi opinión es esta: si en la ley practicaban el diezmo y yo estoy bajo la gracia es mucho mejor que la ley. Y por lo tanto, si el diezmo requería 10, yo debo dar más. Esa es mi opinión personal. No lo predico del púlpito porque alguna gente se escandaliza. Pero comience con un porcentaje de 5%, de 6%, de 7%, de un porcentaje. No de solamente lo que le sobra o de mala gana. Si usted va a darle a Dios, déle un porcentaje de lo que usted gana. Usted hable con Dios sobre ese porcentaje. Lo que yo le recomiendo a la gente, dígale a Dios: Dios, yo voy a comenzar con 2%. Y si tú me bendices, como tu palabra lo promete, yo voy a subir. Y tú me sigues bendiciendo, yo voy a seguir subiendo. Mientras tú me bendices, yo voy a seguir subiendo. El dueño de la Colgate, el que fundó Colgate, muchos años atrás, ese hombre, Dios lo prosperó tanto que él comenzó a dar 10%, después daba 20%, después daba 30%, después daba 40%, después daba 50%, después daba 60%, después daba 80%, él daba 90% de lo que Dios le bendecía y vivía en 10%. Hermanos, Dios promete bendecir. Dice Malaquías: ponme a la prueba. Y yo le digo a ustedes: pongan a Dios a la prueba. Yo no tengo miedo que Dios no lo va a hacer, porque Dios lo hace. Yo nunca le puedo dar a Dios más de lo que Dios me da a mí. Es imposible. Y por lo tanto, nosotros vemos el ejemplo de Cristo. Él lo dio todo, dispuesto a darlo todo por nosotros. Entonces, hermanos, cada uno debe de decidir. Usted debe decir antes del domingo en la mañana: déjame ver cuánto tienes. Tú tienes por ahí 5 pesos. Buscando lo que tenga el domingo. Planee su ofrendar. Planéelo desde el viernes, desde que usted cobra. Diga: ok, cobré tanto voy a dar a la ofrenda. Y prepáralo desde el viernes, o el sábado, o cuando usted cobre, que algunos cobran jueves. Hágalo el jueves, pero la idea es prepararlo con agradecimiento a la gracia que yo he recibido. Y yo le devuelvo a Dios de lo que Él me ha dado. ¿Por qué? Porque esto es para la obra de Dios. Mire la historia de la viuda que todos conocemos, o casi todos. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, echó dos blancas, o sea, un cuadrante, básicamente nada. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre, una viuda, en la Biblia una viuda era pobre. Ok, eso no había que decirlo, pero lo dice aquí, parece que era bien pobre. Esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de los que le sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ahora, ¿usted cree que Dios bendijo a esa viuda? Yo estoy seguro que Dios bendiga a esa viuda. Y no estamos diciendo que debemos de dar todo lo que tenemos. Imposible, eso no es lo que estamos diciendo. Pero Dios pone en nuestro corazón dar, debemos de dar, reconociendo que no debemos de dar de lo que nos sobra, porque eso no honra a Dios. Ofrendar como un ejemplo de Cristo. Y el tercer punto de hoy es ofrendar a través de una administración eficiente. Lamentablemente, las mismas iglesias han causado escándalos financieros, gente robándose dinero. No solamente las iglesias, las instituciones. El alcalde de Atlantic City esta semana
admitió que se robó $87,000 de un fondo de un club de niños, de un club de deporte de niños. $87,000, increíble. El alcalde tuvo que renunciar, obviamente. Pero la iglesia tiene que vivir con integridad. Pablo aquí envía, déjenme leer algunos versículos, no lo voy a leer todos, pero para ubicar un poco. En el 16, él dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano. No sabemos quién era este hermano. Pudo haber sido Silas, o pudo haber sido Bernabé, pudo haber sido Timoteo, pudo haber sido Apolos. Muchos creen que es Lucas. Muchos de los que yo leí, a ver qué opinan los teólogos, muchos piensan que este hermano era Lucas. Pero más abajo, en el 22, enviamos también con ellos a nuestro hermano. Ahí nadie sabe de quién está hablando. Ellos aceptan, tratan de aceptar el primero, pero el segundo ni idea tenemos quién era ese. La idea es que Pablo, sabiendo que el dinero es algo delicado, Pablo envía 3 personas para recoger esa ofrenda y para que la lleven. ¿Por qué era importante eso? Porque eso demuestra integridad. Eso demuestra protección. Eso es una administración eficiente, una administración de integridad. ¿Por qué? Porque así como veo muchos problemas en las iglesias de hoy, la iglesia tiene que estar como dice la Biblia, que debemos no tener apariencia de mal. La iglesia tampoco. La iglesia debe tener una buena reputación manejando sus finanzas. Hay iglesias hoy, y seguramente aquí en Reading hay muchas, que nadie sabe qué se hace con el dinero. Recogen ofrendas, a veces ni saben cuánto se recogió, pues no lo anuncian. Aquí lo ponemos en el boletín cuánto se recogió. No lo anuncian, no dicen. A veces los pastores ganan de acuerdo a lo que entra, un porcentaje de lo que entra. Mientras más ofrenda, más el pastor gana. Estas son prácticas que no son bíblicas ni son buenas. En Betania nosotros tenemos unas prácticas para proteger su ofrenda, porque es su ofrenda, no es mi ofrenda, es suya, es del Señor en realidad. Y en nuestra iglesia tenemos personas de testimonio y de integridad que van a manejar esas ofrendas. En nuestra iglesia, aquí en Betania, elegimos tesorero o tesorera. Ese tesorero o tesorera, cuando cuenta el dinero con otras personas, por lo menos una y a veces 2, cuentan el dinero de la ofrenda. Después que la ofrenda se recoge, se lleva y se pone en una caja fuerte abajo, y solamente pocas personas saben la combinación de esa caja fuerte. El dinero se cuenta así junto entre 2 para que se asegure que todo está, lo que se recogió está ahí. En nuestra iglesia tenemos la práctica de que cada cheque tiene que haber 2 firmas, para que 2 personas sepan o vean para qué son los cheques. En nuestra iglesia nadie tiene una tarjeta de débito. El banco nos dio una y la botamos. ¿Por qué? Porque no queremos tarjeta de débito. ¿Por qué? Porque entonces yo conozco una iglesia que el pastor estaba sacando dinero de la cuenta de la iglesia con la tarjeta de débito. Entonces no usamos tarjeta de débito de la iglesia. Usamos cheques y usamos 2 firmas. En nuestra iglesia, para demostrar también integridad y sabiduría, hacemos un presupuesto a principio de año, que muchos de ustedes que han estado aquí han visto. Hacemos un presupuesto desde el principio de año, que usted sabe cuáles son los planes de la iglesia para ese año. Usted sabe cuánto anticipamos entradas y cuánto anticipamos salidas, y en categorías, cuánto se paga de seguro, cuánto se paga de mantenimiento, cuánto se paga de reparaciones. Todo está ahí. El salario mío está ahí.
El salario mío no sube porque las ofrendas subieron. El salario mío queda igual que se decidió en enero para todo el año. Entonces, ese presupuesto nos ayuda a ser frugal, a ser económicos, para no pasarnos en las categorías. Entonces, en nuestra iglesia hay mucha protección para su ofrenda. ¿Por qué? Porque queremos ser una iglesia de testimonio. Nosotros queremos ser una iglesia de integridad. Y por eso tenemos esas protecciones en nuestra iglesia para el beneficio, para prevenir ya sea la tentación o el abuso que hay en muchas iglesias. Entonces lo protegemos de esa manera. Y en nuestra iglesia, gracias a Dios, nunca ha habido un escándalo financiero. Yo llevo 29 años aquí y nunca ha habido un problema de dinero que desapareció, que alguien mal usó. Gracias a Dios no lo ha habido. Y si seguimos con las prácticas que tenemos en su lugar, no lo habrá, porque es bien difícil hacerlo. Y es difícil a propósito. Entonces, hermanos, cuando Pablo envía a estas personas, es para que la administración sea eficiente, para que la administración tenga integridad, para que sea algo hecho en orden. Dios es un Dios de orden, dice la Biblia. Entonces nosotros queremos seguir esta práctica que menciona aquí la palabra de Dios, que hemos hablado esta mañana, de seguir estos ejemplos que Pablo da en el capítulo 8. La semana que viene vamos a ver el segundo punto, que son los principios cristianos para ofrendar en el capítulo 9. Y vamos a ver 5 principios bíblicos. Estoy dando el primero adelantado, pero la semana que viene vamos a ver los 5 principios. Y vuelvo y digo, yo no predico mucho de ofrendar y dar, porque es un tema muy sencillo, yo entiendo. Pero hay que predicarlo, porque es un tema bíblico. Entonces no podemos ignorarlo, tenemos que predicarlo. Y tenemos que cuando estudiamos un libro de la Biblia, como 2 de Corintios, no vamos a brincar el capítulo 8 y 9 porque alguna gente se va a sentir incómoda. Tenemos que predicar el 8 y el 9. Y ver lo que Dios dice, no lo que Tony Pérez dice, es lo que Dios dice en cuanto a ofrendar. Así que vamos a parar ahí esta mañana y esperamos que haya sido de edificación lo que hemos visto, y la semana que viene veremos entonces los principios que debemos de seguir individualmente. Vamos a orar. Padre, otra vez gracias por este tiempo, gracias por el privilegio de estar con mis hermanos. Gracias por su amor y su dedicación y su fidelidad. Y pedimos que tú sigas bendiciéndonos, guiándonos. Gracias, Padre, por los hermanos que han sido fieles, ofrendando y dando a esta obra, para que nosotros podamos hacer el ministerio que tú nos has llamado a hacer aquí en Redding y en otras partes del mundo a través de nuestros hermanos misioneros que apoyamos. Danos, Señor, una carga para dar regularmente, proporcionalmente, para que podamos seguir creciendo en esta mayordomía, en esta gracia que menciona el apóstol. Dirígenos, Padre, nuestros hogares con tu cuidado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Dios le bendiga. Saludos.